Leyentes, ¿cómo están? ¿Qué tal sus vacaciones? Espero que tan buenas como las mías. Yo no salí, me quedé en casita, pero muy, muy buenas. Y hoy les quiero platicar exactamente de mis lecturas del mes de julio. Estas vacaciones sí no salimos de casita, nos quedamos aquí. Fue cumpleaños de mi nieto y varias cosas, pero pues aprovechando las vacaciones estuve leyendo, como siempre ya saben, buenos libros, medianos, no tan buenos, pero ahorita vamos a hablar de ellos. Fueron 13 libros en total, los cuales son muy buenos, algunas relecturas. De hecho, vamos a empezar con uno que es una relectura, que es un librazo. Es la tercera vez que yo lo leo. Bueno, esta vez lo escuché en Storytel. Y estoy hablando de Matar un ruiseñor. Matar un ruiseñor de Harper Lee. No me cansaré de decirles que es un librazo. O sea, me encanta. Es un libro sobre los años de la Gran Depresión en el sur de Estados Unidos, en una población muy racista, donde Atticus, que es el papá de los dos personajes principales, que para mí Atticus es el mejor padre literario. Hay otros, el de Los Miserables, pero no, Atticus es único. Va a defender a un negro que está acusado de haber violado a una chica blanca, lo cual todo el mundo dice que es un caso perdido. Además lo empiezan a atacar porque le dicen amante de negros, pero entonces te habla todo lo que se vivía en ese momento en el sur de Estados Unidos, en contra de los afroamericanos, toda la discriminación que había en ese momento y cómo pensaban que eran peor que, o como animales, no lo sé, la parte social tan fuerte, pero como además había gente que sí los quería, pero que no se atrevía a hacer cosas porque eran criticados por la sociedad. Entonces es un libro muy bueno que yo siempre les recomendaré que lean y escúchenlo en Storytel. Está la narración muy, muy bien hecha. Después de Isabel Allende leí La isla bajo el mar. La isla bajo el mar, híjole, es un libro que te abre los ojos de lo que pasó en Santo Domingo, por ahí de 1800 y tantos, donde te da la historia de Sarité o Teté, que es una pequeña niña negra esclava, pero te habla de todo lo que era el esclavismo por medio de una novela ficcionada en Santo Domingo, que era un esclavismo muy cruel porque los esclavos eran muy baratos, y como eran muy baratos no los cuidaban. Pues no importa que se muera, ahí hay más. Así de salvaje, ¿sí? Y cómo estos esclavos hacían pues para sobrevivir. ¿Qué pasaba con estos niños que tenían estos esclavos? Que ellos sabían que sus hijos iban a llegar a ese mundo de esclavitud tan fuerte, tan horrible. Y después, bueno, te habla de una rebelión que hubo por parte de los esclavos en Santo Domingo, y cómo Sarité, con el que era su amo, llega a Nueva Orleans, donde también había esclavos, pero que los trataban distinto, porque en Nueva Orleans los esclavos eran más caros, entonces había que cuidarlos. Entonces, toda la historia de la vida de Sarité, sus hijos y otros personajes que están alrededor, que te abre mucho los ojos de lo que se vivió y por qué hoy esta isla que es Haití, pues es una isla que tiene tantos problemas, porque desde siempre ha sido un lugar muy abandonado, donde se ha tratado muy mal a la gente. Y después de haber descubierto a Federico Achat, julio fue el mes de Federico Achat, porque leí 3 libros de él. 2 en virtual, 1 en físico. En físico leí El pantano de las mariposas, que para mí es uno de sus mejores libros. Ahorita les voy a decir cuál es el otro. Genial, donde te habla de la historia de Sam y de Ben, que son 2 niños que viven en Cornell Hall, que es la ciudad que él siempre ocupa, o que ocupa la mayoría de sus novelas, y que tienen una amistad entre ellos, y cómo en este lugar están desapareciendo personas, y cómo la mamá de Sam en un accidente cuando era bebé desaparece. Bueno, Sam vivía en un foster home, todo lo que pasaba ahí, que había chicos muy, muy buenos, chicos muy, muy malos. Y al final, en el último párrafo, te dice algo que tú dices, no lo creo. Y te regresas y dices, no lo creo. Es un libro que se tiene que leer 2 veces. Para mí es de lo mejor de Federico Achat. También, pero en digital, leí, por aquí les dejo la imagen, Benjamín, que fue el primer libro que escribió Federico.
De hecho, en El pantano de las mariposas se hace una mención de algún personaje de Benjamín. Benjamín me gustó. Para mí los mejores libros de Federico es El pantano de las mariposas y Benjamín. Porque Benjamín, tú ves, es el caso de un niño que su mamá es muy dura y que parece que su mamá le gusta, no lo golpea, pero le gusta hacer cosas para hacerlo sufrir de alguna manera. Y se va a ir su mamá de fin de semana con su papá y como él no quiere que se vayan, dice, ay, ¿qué tal si desaparezco? Y entonces no se va. Y así empieza el libro. Y tú crees que el libro va de una cosa y luego te lo voltean y va de otra cosa y luego de otra y luego de otra y al final dices, pero si va de esto, si tiene una facilidad Federico Achard de hacer esos quiebras de historia que wow, me encantó Benjamín, me encantó Benjamín. Les digo, para mí ahorita son sus dos mejores libros. También de él leía Aula 19, que si no me equivoco fue el tercer libro hay que muchas escribió. teorías, hay una investigación. Aula 19 y demás, se trata, y te lo presenta muchos años después, cuando sucede algo que por alguna razón, y de repente está el maestro y se sale en la tarde, y a los minutos regresan ciertos y se encuentran a todos los niños bien muertos, pero los cuerpos en estado de putrefacción, como si hubieran muerto hace mucho tiempo. Nunca llegas a imaginarte realmente qué pasó con estos niños porque murieron. Cuando lo lees dices, ay, es un libro sorprendente, sí, pero me gusta más Benjamín y El pantano de las mariposas porque siento que este libro da muchas vueltas para llegar al final. Entonces llega un momento que te pierdes, por decirlo de alguna manera. No es malo, es un libro muy bueno, pero prefiero los otros dos. En el Club de Lectura Juvenil, pues ya saben que estamos leyendo Narnia. Y le tocó al libro 3 y al libro 4, porque son libros pequeños que estamos leyendo en 2 semanas. El libro 3 es El caballo y su muchacho, donde ya no nos habla de estos 4 hermanos. Es un cuento de lo que sucede en una población cercana a Narnia, Carlomen, donde hay un chico que por alguna otra razón quiere huir y se encuentra un caballo de Narnia que lo quiere llevar a Narnia. Y son todas estas aventuras de este chico. La verdad es que este libro es súper recomendable para los chicos. Yo creo que de 8 o 9 años para arriba los pueden leer y me gusta. Pero la verdad es que me gusta más El Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian es, no sé si vieron la película gustó mucho, aunque está muy diferente al libro, la cambian en algunas cosas. Aquí El Príncipe Caspian encontramos Narnia después de que los 4 reyes, los chicos, los hermanos que regresaron a nuestro mundo, pero miles de años o cientos de años después regresan a Narnia y se encuentran que el castillo donde ellos vivían pues ya está destrozado, deshecho por el paso del tiempo, y donde pues ya reinan ciertas personas que pues no son muy buenas, son hijos del hombre, son hombres, no son muy buenas, y que además los animales han ocultado que saben hablar por estos hombres. Y bueno, todo lo que se da para que salga Caspian, que se dé cuenta que él es un príncipe, y toda la lucha para recuperar el reino de Narnia. Volvemos a ver a Aslan en su máximo esplendor. Y en julio, mes de vacaciones, me tocó releer 2 novelas de Agatha Christie que me gustan mucho. La primera, 5 cerditos. 5 cerditos es una novela genial de Hércules Poirot, por supuesto, donde nos encontramos que pues una chica llega a una joven a buscar a Poirot a su casa y le dice, ve, mira, yo soy hija de tal pintor que murió asesinado hace, parece que eran 19 años, hace muchos años. Y a mi mamá la acusaron de ser la asesina de mi papá. Pero tengo esta carta donde mi mamá me mandó antes de que la mataran porque la condenaron a muerte, que ella no la mató. Y mi mamá nunca dijo una mentira. Entonces yo creo que esto es verdad. Quiero que investigues qué pasó. Pero aquí nos encontramos a un Poirot que tiene que ocupar todo lo que él llama la psicología de la gente
porque pues ya no hay pistas, hace muchos años que pasó y como es un caso cerrado, pues ya no hay pistas. Y empieza a entrevistar al fiscal, al juez, al abogado, y se da cuenta que hay 5 posibles personas que pueden ser los asesinos. Y bueno, cómo se da todo este caso de Poirot, donde acaba sospechando, para variar, de todos. Pero el que acaba siendo el asesino es el que menos sospechabas, porque era el que menos sospechabas. Y después también leí Asesinato en el Oriente Express. Asesinato en el Oriente Express para mí es una de las mejores novelas de Agatha Christie y de Poirot. Siempre se las recomendaré. Si nunca han leído Agatha Christie, empiecen con esta novela. Yo no sé si es la 5ª, 7ª, 8ª. La he leído N veces y me sigue encantando. Asesinato en el Oriente Express, ¿de qué va? Imagínense que va saliendo el Oriente Express, que es un tren de súper lujo, que va de Oriente a Occidente, con mucha gente que está en Oriente y que quiere regresar a Londres. Y Poirot tiene que regresar urgentemente a Londres, se quiere subir al tren, pero el tren va lleno. Y es muy raro porque no es una temporada alta. Sobre todo va lleno el carro de lujo, de primera. Pero se encuentra con el presidente o el vicepresidente de la empresa de ferrocarriles. Dice, no, usted tiene que ir en ese carro. Y mueve y lo mete en el carro. Y en el carro hay 12 personas y el empleado, el que cuida y les lleva todo y demás ahí en el tren, que en total son 13, van en este viaje y de repente un día amanece todo nevado, en la madrugada nevó muy fuerte, el tren no se puede mover, desde la madrugada no se puede mover por esta nieve tan fuerte, está bloqueado la vía del tren y amanece un hombre muerto. Un hombre muerto que resulta ser que una noche antes le había dicho a Poirot que si lo cuidaba porque sabía que lo iban a matar. Y casualmente es el que está junto a la cabaña de Poirot. Entonces, nuevamente, es un caso donde Poirot tiene que hacer uso de toda la psicología porque están incomunicados, no puede pedir informes de los demás, entonces tiene que creer lo que le dice cada quien y de ahí él ir armando el caso. Y también es un libro donde sospechas de todos, resulta ser que al que mataron era un maldito, pero maldito con M de maldito. Y el final es completamente inesperado. Digo, cuando ya lo has leído ya sabes y estabas, ya sé cómo pasó por esto y esto. Pero cuando lo lees por primera vez dices, wow. La verdad es que yo no sé cómo se le ocurrió a Agatha Christie esa trama, pero es genial. También leí La canción de Aquiles, de Madeline Miller. La canción de Aquiles tenía muchas ganas de leerla. Me encantó porque es un libro que se basa un poco en la Ilíada, se basa en Aquiles, en toda la guerra de Troya, pero el centro es Aquiles, pero desde que es chico, todo contado por medio de Patroclo, que era un amigo, una persona muy cercana de Aquiles, y que a ti te ponen que hasta tenían una relación entre ellos. Me encantó porque esa parte de la relación es forzada. Siento ahora que muchas veces esas relaciones LGTB las ponen en algunas novelas muy forzadas. Aquí se ve natural cómo se da, cómo nace ese amor entre ellos y cómo va evolucionando. Pero también te hace ver a un Aquiles más humano. ¿Y por qué era así? Porque Aquiles era hijo de una diosa y de un rey. ¿Y por qué Patroclo era así? ¿Por qué la historia nos habla tan poco? ¿Por qué en la Ilíada nos hablan tan poco de Patroclo? Aunque esta es la versión de Madeline Miller, pero me encantó. Además, para los que no hayan leído a los griegos, mitología griega, yo creo que es una muy buena forma de introducirte, muy ligera, pero que te empieza a ubicar quién es quién dentro de esa guerra de Troya, por qué se da esa guerra de Troya, cuántos años dura, cómo termina. Entonces es un libro muy bueno, muy triste el final, pero muy de acuerdo a la historia. De Sofía Guadarrama yo ya había leído el año pasado El origen de todos los males y me encantó. Pero ahora leí Soldaderas. Soldaderas, una novela histórica, de ficción histórica, pero basada en hechos muy, muy reales, que me fascinó porque te muestra realmente la vida de estas soldaderas.
¿Cómo no era como nos las presentaban en las clásicas fotos, que iban porque querían acompañar a los hombres y querían luchar? No, señor, muchas llegaron ahí porque no querían, muchas tienen con un pasado que dices, qué sufrimiento, cómo trataban a estas mujeres, los mismos soldados, cómo las trataban y cómo estas mujeres tenían que sobrevivir en ese medio, porque pues, en medio de la Revolución Mexicana, con tanta pobreza que tenía nuestro país en esos momentos, no había mucho que hacer. Pero además, Soldaderas empieza con la historia de una chica, bueno, de dos chicas que son miembros de la clase alta de México, muy cercanas a Porfirio Díaz, y te muestra cómo también ahí trataban a las mujeres, cómo las mujeres eran moneda de cambio, cómo no había gran opción, y el mejor ejemplo es Porfirio Díaz, cuando se casa, pues cuántos años le llevaba a su última esposa, y cómo hasta había en Suiza una escuela que les enseñaban a ser esposas de millonarios. De este libro tuve la oportunidad de platicar con Sofía Guadarrama en Instagram y me dice que ese colegio en Suiza realmente existió. Y lean la novela para que vean lo que les enseñaban en ese colegio en Suiza. No digo más. Y Sofía Guadarrama me recomendó, y yo ya tenía el libro porque ya me lo había recomendado ella misma, Piso 931. Es un libro completamente diferente. Sofía Guadarrama es una escritora muy polifacética. Como escribe, es el que les decía, que leí el año pasado, es como thriller, este es histórico, pero este es ciencia ficción. Ciencia ficción, una distopía, pero wow, una distopía que me hizo viajar a Matrix, sin ser Matrix. Una distopía que nos propone qué puede suceder en el futuro con toda esta inteligencia artificial que hay el día de hoy. Y además lo que más me gusta es que es un libro que se escribió ya hace varios años, no es un libro que se escribió este año, pero todo lo que puede pasar con el mundo, con nosotros, con la inteligencia artificial y con todo lo que existe el día de hoy, con toda la escasez de recursos, con toda la división del mundo entre los gobiernos de derecha y de izquierda. No. O sea, la verdad es que, qué distopía. En el club de lectura de julio leímos Revolución de Pérez Reverte. Revolución de Pérez Reverte resultó en el club de lectura ser un libro muy polémico. ¿Por qué polémico? Les voy a decir. Porque yo pensé que se trataba de la revolución, pero no. Es un libro que desgraciadamente entendí cuando vi entrevistas del autor. Y desgraciadamente, ¿por qué? Porque yo siento que un libro no te lo debe explicar un autor, sino que lo debes de entender cuando lo lees. Como pone Revolución en la Revolución Mexicana, todo mundo cree que es un libro sobre la Revolución Mexicana. Y no, es un libro sobre las revoluciones en general, que ocupa la Revolución Mexicana para ejemplificarlo, donde te muestra a un joven ingeniero de minas que por alguna razón está en Ciudad Juárez cuando la toma de Ciudad Juárez de Pancho Villa, ¿sí? Y por alguna razón los soldados de Pancho Villa se dan cuenta que él sabe manejar la dinamita. Y por supuesto que se lo llevan para que les ayude, pues ¿quién lo iba a dejar ahí? Y como este chico deja todo por la aventura y dura años en la revolución, conociendo a Madero, a su hermano, a Pancho Villa, a Obregón, a mucha gente de ese momento. Pero al final, yo creo que en el último capítulo está el mensaje del libro donde te deja pensando, pues, qué es lo que pasa en las revoluciones. Ahora bien, yo entiendo que Pérez Reverte es reportero, es periodista, y quiso representar el papel del periodista en este joven español, que es una persona que nada más es testigo. Pero al ponerlo como personaje principal resulta ser muy insípido, porque al ser testigo él no puede decidir, él nada más tiene que mostrarte. Pero tú toda la novela estás esperando de que él reaccione y haga algo, porque caes en el cuento que es el personaje principal. Entonces, esa es la cuestión con este libro. Yo creo que mis expectativas eran distintas y, como les digo, a mí no me gusta que el autor me lo tenga que explicar. Y por último, leí también Pétalos al Viento, que es el segundo libro de la serie de Flores en el Ático, que Flores en el Ático, ya les platiqué, que fue un libro hoy que me hizo sufrir, que tuve que cerrar porque te habla de lo que es capaz de una madre hacer a sus hijos por tener dinero. Y aquí es, pues, la segunda parte, ya que los hijos no están bajo
híjole, bajo la casa, bajo el poder de esta madre, pero que están muy dañados por todo lo que tuvieron que vivir. Y donde la hija, que fue una de las principales víctimas, acá se vuelve victimaria porque quiere vengarse. Me asombra cómo la autora llegó a cambiar los papeles de cierta forma, donde te presenta mucho qué es lo que, por qué la madre hizo lo que hizo, aunque no lo perdono ni lo justifico, pero empiezas a entender un poco más de dónde vienen las cosas. Te plantea una situación moralmente cuestionable entre ella y su hermano, aunque para entenderla bien lo tienes que leer desde el primer libro, y moralmente cuestionable porque pues no es ahí se los dejo, moralmente cuestionable. Entonces, sí, y por supuesto que voy a leer los siguientes libros. Parece que son 5, voy en el segundo, leeré el tercero, cuarto y quinto y ya les estaré platicando. Y yo creo que ameritan estos 5 libros un video exclusivo para ellos, pero hasta que termine de leer toda la serie. Bueno, estos fueron los libros que yo leí durante julio. ¿Ya leíste algunos? Si ya leíste algunos, déjame aquí abajo dichos qué pensaste de ellos. ¿Te gustaron como a mí? ¿No te gustaron? ¿Cuál es tu opinión o qué perspectivas tienes de alguno de ellos si es que lo quieres leer? Y bueno, como siempre, ya saben, déjenme aquí también sus comentarios del video, qué les pareció, qué no les pareció. Si les gusta el video, denme dedito arriba y suscríbanse al canal para que se enteren cada vez que yo suba un nuevo video. Y ya saben que nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?